Ahora sí me escucha. Sí. Sí, profe. Deja acomodar el sonido. Para que no cause ¿Así me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, listo. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, bien, ¿qué tenemos para hoy? Hoy estamos a 21 de julio. Las metas que vamos a perseguir van a ser de manera particular el determinar el valor numérico de una expresión algebraica. Bueno, primero, el objetivo, determinar el valor numérico de una expresión algebraica. Determinar el valor numérico de una expresión algebraica. ¿No están viendo la pantalla? No, profe. Ya le voy a No. indicar ahí. Compartir pantalla. Bien. Ahora sí. El objetivo es determinar el valor numérico de una expresión algebraica. Vamos a hacer. Y el otro objetivo tiene que ver con el poder reducir términos semejantes. Eso es lo que vamos a trabajar. Es reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Esos son los dos objetivos que tenemos para el día de hoy. Bien, cuando nosotros estamos frente a una expresión algebraica, pues ya ustedes habían consultado. Bueno, en una expresión algebraica vamos a tener operaciones, vamos a tener, vamos a tener variables, que son letras, vamos a tener signos, vamos a tener exponentes. Bien, eso conforma todo lo que es una expresión algebraica. Habían definido si existía un término, si existían dos términos, y así sucesivamente dentro de ese proceso de consulta que ya hemos socializado. Bien, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un monomio, nosotros podemos ver en ese monomio, pues, digámoslo así, la expresión 3x elevado a la 3. Y esto pues tiene una forma de leer, tiene una forma de escribir y una forma de leer. ¿Cómo podemos leer esa expresión? Nosotros tenemos muchas formas de hacerlo. Una de ellas puedo decir 3 por x elevado a la 3. Esta es una forma. Elevado a la 3. Esa es una forma de leerlo. La otra podría ser 3
por el cubo de X. 3 por el cubo de X. Cubo significa que está elevado a la 3, es lo mismo. Otra forma de hacerlo es 3 veces el cubo de X. Bien. 3 veces el cubo de X. De esa manera, pues, podemos utilizar esa forma de interpretar, de leer esa expresión algebraica para poder determinar el valor numérico, dado que esa es la forma que nos va a indicar qué es lo que nosotros debemos hacer para determinar el valor numérico. Entonces, leer esas expresiones nos va a permitir determinar, esto nos permite determinar el valor numérico. Pero para ello, eso lo podemos hacer siempre que nosotros conozcamos el valor que le podemos dar a la letra, es decir, a la variable. Al ser variable, esta que es la letra variable, quiere decir que su valor cambia. Su valor va a cambiar. Entonces, nosotros podemos determinar el valor numérico siempre que nosotros conozcamos ese valor de X. Si conocemos el valor de la variable. Si conocemos el valor de la variable. Entonces, fíjate, tenemos el valor de la variable, tenemos la expresión algebraica y tenemos la forma como se lee o se interpreta esa expresión. Teniendo en cuenta que es ella la que nos va a decir, la forma como nosotros interpretamos es lo que nos va a decir qué debemos hacer. Ella lo que nos va a decir es qué debemos hacer. Por ejemplo, entonces seguimos. Bueno, si X vale, digamos, si X es igual a 2. Bueno, si X es igual a 2, el valor numérico, podemos decir, preguntarnos cuál es el valor numérico de esa expresión de 3x a la 3. ¿Cuál es el valor numérico de esa expresión? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Bueno, entonces, fíjate que ya esa expresión yo la leí como 3, entonces va a ser 3 solución 3 por, entonces multiplicamos. En todas dice 3 por o 3 veces, que indica lo mismo, 3 multiplicado. En álgebra no vamos a utilizar, de aquí en adelante no vamos a utilizar la X para indicar multiplicación. No vamos a utilizar la X para utilizar multiplicación porque se confunde con la letra X. El símbolo se confunde con la letra X, sino que lo que vamos a utilizar va a ser el punto. Entonces, de ahora en adelante utilizamos el punto para indicar multiplicación. El valor de X me está diciendo que X vale 2. Estoy diciendo, bueno, X vale 2. Entonces, como X vale 2, yo voy a decir 3 por 2.
estoy cambiando lo que era la letra, 3x, lo estoy cambiando por el valor que le di, que es 2. Elevado, dice, elevado a la 3, o el cubo de x, o el cubo de x, que es x a la 3. Entonces, lo voy a elevar a la 3. Elevado a la 3. Está elevado. 2 por x. Cuando nosotros ya tenemos lo que debemos hacer, o sea, hemos cambiado a la letra por el valor que le dimos, entonces nos toca hacer operaciones. Entonces, ahora debemos hacer operaciones. Ahora debemos hacer operaciones. Pero resulta de que las operaciones tienen una jerarquía. ¿Qué significa eso, profe? ¿Qué significa que las operaciones tengan una jerarquía? Significa que hay unas operaciones que tienen mayor rigor, son más fuertes y que son las que se deben hacer primero. Por ejemplo, cuando usted estaba en primaria, en primero, le enseñaron a sumar y a restar. Enseñaron a sumar y a restar. Luego le enseñaron en cuarto, quinto, le enseñaron a multiplicar y a dividir. Y también después le enseñaron las potencias y las raíces. Enseñaron. Entonces, usted iba haciendo las operaciones así, después ibas a pasarte a la multiplicación y división, y después pasaste a la potenciación y radicación. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Ya estamos claros? Sí. Bueno, sí, profe. entonces, lo que vamos a hacer ahora es que esas operaciones, como la multiplicación dependía de la suma, porque la multiplicación es una suma abreviada. Y la división también es una sucesión de restas. Y la potenciación depende de la multiplicación y así sucesivamente. Entonces, nos vemos que una va a depender de la otra, pero ahora necesitamos aplicar las operaciones. Entonces, para aplicar las operaciones, así fue como las aprendimos. Pero ahora las vamos a hacer en este sentido. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Así es como las aplicamos. Así es como las aplicamos. Es decir, vamos a aplicar primero la potencia y raíces, después hacemos multiplicaciones y divisiones y de último hacemos sumas y restas. Eso implica respetar la jerarquía de las operaciones. O sea, vamos a hacer las que aprendimos de último, que son potencias, raíces, la vamos a hacer de primero. Después aplicamos multiplicación y división y dejamos a la última sumas y restas. Veamos, entonces, si eso lo tenemos que hacer, entonces yo voy a primero hacer 2 a la 3. Yo lo hago por acá aparte, 2 a la 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Multiplicar varias veces por el término que me dice la base. 2 por 2, 4 por 2, 8. Bien. Entonces esto va a ser lo mismo que 3 multiplicado por 8. Fíjate que lo que hice fue potencias primero. Hice potencias primero.
Y 3 por 8 es 24. Y 3 por 8 es 24. Por lo tanto, el valor numérico de esta expresión es 24. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Bueno, Sí. veamos otro ejemplo. Veamos otros ejemplos. Veamos otros ejemplos. Entonces vamos a tener ahora 3 de 3x a la 2 y a la 3. Ahí. Si x es igual a 3 y y es igual a 2. ¿Cuál es su valor numérico? ¿Cuál es su valor numérico? Ah, bueno, entonces veamos como solución. Veamos cómo es la solución. Tenemos, ¿cómo se lee esa expresión? ¿Cómo se lee esa expresión? 3x a la 2, y a la 3. ¿Cómo se lee? ¿Quién sabe ahí? ¿Quién me puede decir cómo se lee esa expresión? ¿Quién me puede decir cómo se lee esa expresión? Bueno, no hay ninguno. Sin miedo. ¿Cómo se lee? Ariana, coméntame, Ariana. 3x a la 2 3 por y a la 3. es correcto. 3x elevado a la 2 por y elevado a la 3. Correcto. También puedo decir 3 veces el cuadrado de x. Así se le dice cuando x está elevado a la 2. Cuando el exponente es 2, se le dice cuadrado. 3 veces el cuadrado de x por el cubo de y. Entonces, eso me está indicando qué es lo que yo debo hacer. Entonces, bueno, aquí sería para hallar el valor numérico, lo que debo hacer es 3 veces o 3 por el valor de x. ¿Cuánto es? El valor de x es 3. Entonces, 3 por el valor de x, que es 3, elevado a la 2. Y el valor de y, ¿cuánto es el valor de y? El valor de y es 2. Entonces, el valor de y elevado a la 3. Listo. Ah, bueno, entonces ahora voy a tener que hacer las operaciones. Entonces, las operaciones había dicho, bueno, las operaciones son suma y resta, multiplicación y división, y potencia o raíz. Estas son las operaciones. Entonces las tengo que hacer desde arriba hacia
abajo. Desde arriba, tengo que ponerme en la parte de arriba y caminar hacia abajo. O sea, multiplicar primero potencia y raíces, después multiplicación y división y después sumas y restas. Así la aprendimos y así la aplicamos. Bueno, entonces voy a hacer primero potencias. Entonces hago aparte. La potencia es esta y la potencia es esta. Entonces voy a hacer aparte. 3 a la 2 es lo mismo que 3 multiplicado por 3. El exponente, este que está aquí, que se llama exponente, recuerdo que te indica las veces, que se multiplica la base. Multiplica la base por sí misma. Y la base es este. Base. Quiere decir que si nosotros tenemos esto que es una potencia, esto se llama exponente. Recuerdo. Y esto se llama base. Tenemos exponente y base. El exponente indica las veces que se multiplica la base por sí misma y la base es el 3. O sea que si está 3 a la 2, voy a multiplicarla por ella misma. 3 por 3 he multiplicado 2 veces. Y eso me daría 9. Ahora, 2 a la 3, ¿cuánto es? 2 a la 3. 2. 2 por 2 por 2. 2 por 2, correcto. Y eso nos daría 8. 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, aquí voy a tener, como ya hice aparte las operaciones, entonces voy a tener 3 multiplicado por lo que me dio 3 a la 2, que me dio 9, por lo que me dio 2 a la 3, que me dio 8. Y eso me daría 3 por 9 por 8. Entonces ya me toca hacer la operación. 9 por 8, 72. 72 por 3. 3 por 2, 6. 3 por 7, 21. Daría 216. Por lo tanto, la respuesta es 216. Entonces, fíjate que leer la expresión me indica qué es lo que debo hacer. ¿Cómo debo hacer cuando cambie la variable por el valor numérico que se le ha dado? Este es el valor numérico que se le ha dado a cada variable. A X se le dio el valor de 3, a Y se le dio el valor de 2 y se pide el valor numérico de toda la expresión. Es decir, de 3x a la 2, y a la 3. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. 5a a la 3 menos 2a a la 2 b a la 3 más b más 3. Entonces, encontrar el valor numérico. Va a encontrar el valor numérico si... Profe, le escuché entrecortado. Va a encontrar, eso depende del internet, pero no te preocupes porque esta clase yo la monto en la página web. Entonces ahí la pueden ver cuantas veces quieran. Entonces va a encontrar el valor numérico si A vale 3 y B vale 5.
Bueno, si A vale 3 y B vale 5, yo necesito encontrar esa. Pero lo primero que vamos a hacer es a leer. Ojo, lo primero que vamos a hacer es a leer. Porque leer nos sirve para saber qué debo hacer. Entonces, fíjate que la matemática es un idioma, es un lenguaje universal también. A diferencia de los otros idiomas que no se hablan en todas partes, la matemática es un lenguaje universal. Y ese lenguaje universal es la que nos permite leer el mundo, interpretar el mundo, modelar el mundo, cualquier fenómeno de la naturaleza. Entonces, en ese lenguaje hay escritura y hay lectura. Entonces, debemos saber leer, escribir y para poder comprender. Entonces, si nosotros leemos esa expresión, ¿qué nos estaría diciendo? A ver, ¿cómo leerían ustedes esa expresión? ¿Cómo ustedes pueden leer esa expresión? 5 5. a elevado a la 3 ¿Y qué relación hay entre 5 y A? por 5 por, es correcto. 5 por a elevado A a la 3 es correcto. menos 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 2 por a por, elevado a la 2. por A elevado a la 2. Ajá. Por A elevado a la 2. Por b elevado a la 3. Por B elevado a la 3. Más b Más B más 3. más 3. Correcto. Ya yo sé qué es lo que debo hacer. 5. El 5. El 5 lo voy a multiplicar, porque dice por, lo voy a multiplicar por A. Pero ahí es donde yo miro cuánto vale A. Y A vale 3. 5 por 3 elevado a la 3. Elevado a la 3. Menos, dice aquí, menos 2 por A. Ya sabe cuánto vale. Ya sé cuánto vale. Por A, que vale 3, elevado a la 2. Elevado a la 2. ¿Listo? Por B. Por, me dice que es B. Pero B aquí vale 5. Por B que vale 5. 5 elevado a la 3. Entonces 5 a la 3. Después sigue más B, pero B vale 5. B vale 5 más 3. Más 3. Bueno, entonces, si B vale 5, vamos a cambiarle el color a B. Vamos a ponerle a B verde. Voy a decirle, bueno, B es 5. Y de esa manera, pues entonces, aquí yo sé que cuando yo coloque a B, más por 5 elevado por B elevado a la 3 más B que vale 5 más 3. Ahí está. Ya sabemos que B es el verde, por eso ahí está. El rojo es 3 A y el verde es B. Entonces cambié
Cambié a A por 3 y a B por 5. Y ahora, bueno, voy a lo que habíamos visto con anterioridad, para no repetir, las operaciones. Voy a empezar por la potencia, sigo con multiplicaciones y divisiones, y de último dejo para hacer sumas y restas. Entonces, veamos. Vamos a hacer las potencias aparte. 3 a la 3. 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. Daría 27. 3 a la 2 daría 3 por 3, daría 9. 5 a la 3. 5 a la 3. 5 por 5 por 5. Daría 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Después viene ya, no tengo más potencias. Después que hice las potencias, entonces vienen las multiplicaciones, pero vamos a reemplazar aquí. Me daría 5, 5 multiplicado por 27 menos 2 multiplicado por 9 multiplicado por 9 por 5 elevado a la 3, que es 125 más 5 más 3. Bien. Y ahora voy a hacer las multiplicaciones. Aquí hay una multiplicación, aquí hay otra multiplicación. Listo. Entonces hago 5 por 27, lo puedo hacer aparte. 5, 27 por 5. Eso daría 5 por 7, 35. Van 3, 5 por 2, 10 y 3, 135. Menos 2 por 9, 18. O 2 por 125 da 250. 250 por 9. Daría 0. 5 por 9, 45 van 4. 9 por 2, 18. Y 4, 22. 2250. Más 5. Más 3. Más 3. Entonces fíjate que ahora me queda nada más sumas y restas, porque ya hice multiplicación, hice potenciación, hice multiplicación y de último voy a hacer sumas y restas. Entonces, cuando sumas y restas que aparecen ahí, hago todas las que sean positivas, los agrupo, los sumo. Eso me daría 135 más 5 más 3 y lo sumo. Y eso daría 138. Entonces esto me quedaría 138 menos 2250. Ahora, debemos recordar que cuando existen cantidades enteras positivas y negativas y se vayan a sumar o a restar, tener en cuenta de que lo positivo, voy a recordar aquí, para que lo asocien, lo positivo siempre es, asócienlo con la cantidad de dinero que tienen. O sea, es el dinero que tengo. Es el dinero que tengo. Lo negativo, la cantidad es negativa, asóciala con el dinero que debo.
Y la regla siempre es pagar lo que se tiene. Pagar lo que se tiene para saber cuánto debo o cuánto tengo. Debo siempre pagar lo que se debe. Eso siempre debe ocurrir. Debo pagar lo que se debe. De esa manera sé si tengo o debo. Entonces aquí tengo 138. Esto lo tengo. Y 2.250 es lo que debo. ¿Por qué sé que es lo que debo? Por el signo menos a la izquierda. Signo menos a la izquierda me dice que debo. Entonces, como pago, debo 2.250 y pago 138, entonces yo voy a restar las dos cantidades, las restos, como estoy acostumbrado. Eso me daría 10 menos 8, 2, 4 menos 3, 1, 2 menos 1, 1 y 2. Y tengo 2.112. Pero resulta que no es posible que yo tenga 138, los pague. Si debo 2.250, me queden 2.112. Eso no va a ocurrir nunca. Siempre, si tú le debes al cachaco 2.250 y le pagas 138, le vas a quedar debiendo porque apenas le abonaste. Entonces, como la cantidad que debo es mayor que la cantidad que tengo, entonces voy a seguir debiendo. Entonces, por eso es negativo. Por lo tanto, la solución es 2.100 menos 2.112. Solución menos 2.112. Entonces, en eso consiste el valor numérico. Bien. Ahora, ¿en qué utilizamos el valor numérico? ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos el valor numérico? Hacemos uso del valor numérico. Son muchas las situaciones en las que nosotros hacemos uso del valor numérico. Por ejemplo, ¿quién se iba en moto para el colegio? ¿Quién se iba en moto para el colegio? ¿Cómo que no lo escuché? ¿Quién se va en moto para el colegio? Cuando estaba en el colegio presencial. Yo, ¿Cuánto te cobraba la moto un día? 1,000 pesos. 1.000 pesos. Entonces, ¿tu nombre es? Nasser. Nasser. Bueno, Nasser, fíjate aquí, Nasser, voy a describir tu situación. Nasser va al colegio en moto. En moto. Mototaxi. Bien. Nasser va al colegio en moto. Esta le cobra, la cual cobra 1.000 pesos. Bien. 1.000 pesos. Si no pesos ahí. Como Nasser, como él tiene que volver a casa, obviamente también te va a cobrar 1.000 pesos, ¿verdad? Tiene que volver a casa y son 5 días de escuela. Hago la pregunta, ¿cuánto dinero debe emplear para ir a la escuela
en un mes. Y si también, ¿y cuánto dinero? Vamos a ponerlo así. ¿Y cuánto dinero en un año si son, ustedes entran en enero, 10 meses de escuela? Bien. Si son 10 meses de escuela. A ver. Recuerda que hay meses de 28 días, de 30 y de 31 días. Pero vamos a suponer que de escuela se sabe que cada mes se dirige 20 días a la escuela. Usted sabe que se dirige 20 días a la escuela. Bien. Entonces, fíjate cómo el valor numérico, el poder interpretar una situación diaria mediante una expresión algebraica va a permitir te va a permitir evaluar esa expresión algebraica numéricamente y poder tener un presupuesto nada más de transporte para la escuela. Entonces, bueno, si cada uno, vamos a ver, cada día vale 1,000 pesos, entonces tenemos los días, le vamos a poner la letra D, y va a ser el valor pagado. El valor pagado. El valor pagado siempre es el mismo. Ahí dice 1,000 pesos. Entonces, fíjate que valor pagado por día. Entonces, si yo un día, 1,000. 2 días, 2,000. 3 días, 3,000. Y voy sumando 1,000 cada día. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, como son 20 días, quiere decir que serían 20 días. 20 días. 20D. Y como lo que yo pago por día son 1,000, entonces cuando yo tome 20, que ya yo sé que son 20 por día, entonces 20 por 1,000 nos daría 20,000. Podría decir eso. Pero resulta que si nosotros miramos esta expresión, vamos a borrar aquí, voy a borrar aquí. Si nosotros miramos esta expresión, esto va a cambiar. Fíjate, los días cambian. Los días cambian. Y el valor pagado siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es fijo. Entonces, si nosotros miramos que si 1,000 es el valor pagado, que siempre es fijo, y él va a cambiar entonces esta expresión 1,000 es fijo, él no va a cambiar. 1,000.
Él queda ahí. Pero esto cambia y lo que cambia se llama variable. Claro, porque va a ser, fíjate, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, día 9, día 10. Va a cambiar. Está cambiando. Entonces, como está cambiando, esto es variable. Por lo tanto, entonces, la variable que es D se debe multiplicar por D. Entonces, fíjate que estas dos situaciones son totalmente diferentes. Estas situaciones son totalmente diferentes. Escribir la expresión algebraica 20 por D es diferente a escribir 1000 por D. Son diferentes. ¿Cuál utilizarías tú? Profe, pero da lo mismo. Da lo mismo. Daría lo mismo sabiendo que D es 20. Sabiendo que D es 20. Pero D es día. Mientras que aquí el que está cambiando este fijo y este cambia. O sea, escribirlo así sería día 1, 20 por 1 sería 20. Día 2, 20 por 2 sería 40. Mientras que escribirlo así te daría, si día 1, 1000 por 1, te daría 1000. 1000 por 2, te daría 2000. Entonces, ¿cuál es correcto? ¿Cuál de las dos expresiones es correcta? ¿Cuál consideran ustedes que es correcta? Que responde a la pregunta. En un mes, ¿cuánto dinero debe gastar? ¿Cuánto gastas en un mes? 1000 por D. ¿Cuál sería la expresión? Vamos a ponerle la expresión 1 o la expresión 2. ¿Cuál utilizarías? La expresión 1 o la expresión 2. Profe, yo la expresión 2. Angie, la expresión 2, correcto. Esta no, porque esta, el que está cambiando, la que está cambiando aquí sería los días, sí, pero el valor fijo sería 20 y el valor fijo no es 20, el valor fijo es 1000. O sea que 1000. esta expresión no la vamos a utilizar. Esta sí la vamos a utilizar porque finalmente, cuando yo no tengo necesidad de hacer para 3, para 4, para 5, sino que finalmente simplemente lo que hacemos es multiplicar el precio 1000 y el valor de días que es 20, el valor de día que es 20, y eso te daría 20 por 1000, que sería 20,000. Fíjate cómo ya no importa los días, ya yo puedo cambiar el valor, crear la expresión algebraica, primero que todo, y después evaluar esa expresión algebraica. Y ahora, si esa expresión algebraica me conlleva enseguida a responder la siguiente pregunta. Si en un mes, si en un año son 10 meses de escuela y cada mes son 20,000 pesos, entonces, ¿qué debes hacer para encontrar el valor que se va a gastar a los 10 meses de escuela? Sería 20,000, que es lo que se gasta mes, todos los meses se va a gastar el mismo valor por, digamos, M. Donde M Vale a 10. son los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Esta sería la otra expresión. 20,000 por M.
20.000 por M. Entonces si yo voy a responder a esa pregunta, 20.000 por M sería 20.000 por quién, ¿por cuánto? ¿Cuántos meses son? Por 10. Por 10. Ahí M vale 10. Y 20.000 por 10 serían los 20.000. Y como estoy multiplicando por 0, le agrego un 0. Y eso me daría 200.000. O sea que 200.000 sería lo que gastaría en moto en un año. Y en 10 meses serían 20.000. En un mes serían 20.000. 20.000. Listo. Entonces, existen situaciones en las que son propias de las matemáticas. Por ejemplo, en geometría se utiliza mucho el valor numérico para hallar perímetros, áreas de figuras. También en otras ciencias, por ejemplo, en la biología, la química se utiliza mucho para determinar, por ejemplo, la temperatura de una ciudad y de otra ciudad, o sea, conociendo la temperatura actual. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos utilizan temperaturas en grados Kelvin. Todos los electrodomésticos aparecen en grados Kelvin. Y en Colombia, pues se utiliza grados centígrados. Entonces, si tú te vas y vas a cocinar allá en Estados Unidos y colocas el microondas y el microondas te aparece en grados Kelvin. Entonces, tienes que hacer la conversión. Entonces, para hacer la conversión hay que utilizar valor numérico. Ya haremos problemas de eso. De manera que esa era la clase para el día de hoy, el objetivo 1, y continuaremos entonces por WhatsApp para enviar las actividades y continuar discutiendo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a dar por finalizada la sección de hoy. Gracias por su conexión y su esfuerzo para conectarse. Nos estamos viendo por WhatsApp. Chao.